Saludos, me llamo Egon Cholakian y soy un académico que ha hecho un llamado público a los líderes de las potencias mundiales, Biden, Putin y Xi Jinping. En mi mensaje anterior, expresé la amenaza inminente que aniquilará a nuestro planeta dentro de una década y advertí que tenemos unos 5 o 7 años relativamente tranquilos por delante para evitar esta catástrofe planetaria. Sin embargo, mis palabras fueron ignoradas. A partir de este momento, solo nos quedan de 4 a 6 años para actuar. En consecuencia, mis colegas científicos y yo decidimos seguir actuando por el bien de la humanidad, sin esperar ayuda de las autoridades. Recientemente, sin embargo, algo cambió y nuestra misión se encuentra ahora en grave peligro. Antes de continuar, por favor, permítame presentarme una vez más. Soy un profesional semi-retirado con experiencia en seguridad nacional, cuyos cimientos se construyeron sobre una sólida formación jurídica internacional y en física de partículas, recibida en instituciones internacionales preeminentes. Al principio de mi carrera trabajé como analista legislativo en la Comisión Presidencial de Comercio Internacional y Política de Inversiones de la Casa Blanca, durante las presidencias de Nixon y Ford. Tuve el honor y el privilegio de trabajar tanto en el gabinete de cocina como en la Casa Blanca de Reagan, donde estuve íntimamente involucrado en el proyecto de la Iniciativa de Defensa Estratégica del señor Reagan. En total, he trabajado directamente con 4 presidentes de los Estados Unidos. En caso de que tengan curiosidad, actualmente soy miembro de un grupo de lobistas en el Capitol Hill y soy miembro de la Fundación de Inteligencia Geoespacial de Estados Unidos, de la Asociación Internacional de Educadores en Inteligencia y un orgulloso miembro fundador de la Fundación OSINT. Aparte de mi estrecha relación con los organismos profesionales mencionados, sigo siendo investigador invitado en el ámbito de la seguridad nacional en la Universidad de Harvard. En cuanto al ámbito científico, si deciden investigarme, probablemente observarán que mi nombre aparece debidamente citado en los 4 volúmenes del informe de diseño conceptual del futuro colisionador circular del laboratorio del CERN, en el que se establecen los parámetros de la física del colisionador. Asimismo, participo en la misión NISAR de la NASA. A lo largo de mi carrera, mi investigación científica ha estado relacionada habitualmente con el análisis de los cambios climáticos y geodinámicos de la Tierra y sus implicaciones para nuestra civilización. Voy a revelar algo que está oculto a la vista del público. Pertenece al futuro inminente de Rusia y, en consecuencia, del mundo entero. Por lo tanto, yo, Egon Cholakian, insto a todos los que me escuchan. Asegúrense de que mi mensaje de hoy llegue sin demora al señor Putin y a sus asociados. Ciudadanos rusos, hagan llegar mis palabras a cada persona de su nación. Esta es una realidad de la que deben ser conscientes. Señor Putin, ya he hecho llamados públicos a presidentes. Esperaba poco del señor Biden. Está rodeado de demasiadas voces como para escuchar la mía. Sin embargo, confiaba en su racionalidad, señor Putin, en la suposición de que usted es una persona sensata y me escucharía. Pero esto no sucedió. Nadie a quienes apelé me escuchó. Por lo tanto, no tenía intención de hacer más llamados. Sin embargo, después de lo que escuché de usted, señor Putin, en el foro del 20 de febrero de 2024, no puedo quedarme callado. En el foro, usted declaró que el cambio climático es la cuestión más urgente para usted. Expresó que está dispuesto a colaborar con quienes puedan abordar este problema. Declaró estar preocupado por el futuro de Rusia. Palabras elocuentes, pero sus acciones son contradictorias. Por un lado, usted manifiesta su disposición a cooperar con quienes puedan mitigar el cambio climático. Sin embargo, por otro lado, persigue a científicos que llevaban una década aliviando el cambio climático en Rusia y Europa del Este gracias al equipamiento experimental que habían diseñado. Usted no solo ha detenido el trabajo de mis colegas científicos, sino también el de los voluntarios que nos ayudaban, los científicos, en esta ardua tarea de contrarrestar el cambio climático.
Usted ha destruido nuestra cohesionada comunidad científica y la única esperanza de toda la humanidad. Si con sus palabras sobre cooperación usted da a entender tales acciones, entonces da bastante miedo ser su aliado, señor Putin. Sé que, como antiguo agente de la KGB, usted no cree en las palabras, confía en los hechos. Así que conversemos con usted en su idioma, en el idioma de los hechos tangibles. Empecemos por reconocer que Rusia se encuentra entre los países que suponen una amenaza para todo el mundo. No me refiero al factor político, sino al climático. El peligro real y ahora, gracias a usted, inminente. Es bien sabido que la masa continental de Rusia, sobre la que usted gobierna, experimenta una tasa de calentamiento que casi triplica la del resto del planeta. Sin embargo, es probable que no lo haya tomado en consideración. Tampoco considera por qué, a pesar de esta realidad, durante la última década Rusia ha sido testigo de menos calamidades y más leves que otras regiones. Científicos de todo el mundo, que no están afiliados a nuestro grupo, están desconcertados por este fenómeno, porque va en contra de las leyes de la física. Es una paradoja evidente, una anomalía. ¿Cómo es posible que, mientras las temperaturas aumentan de forma anómala en su estado y la fuente peligrosa del exceso de calor se encuentra dentro de sus fronteras, la tendencia de frecuencia e intensidad de las calamidades aumenta en otros estados, no en Rusia? ¿A qué se debe esto? Además, con estos aumentos anómalos de la temperatura y sus fluctuaciones, la velocidad del viento debería haberse amplificado, pero contraviniendo las leyes de la física, la velocidad media del viento, por el contrario, ha disminuido, tanto en Rusia como en los países de Europa del Este. Algunos supusieron que los científicos de su estado eran tan inteligentes que bajo su rigurosa supervisión diseñaron algo que podría contrarrestar el clima, pero se equivocaron. Así que, a pesar de la presencia de diversos factores de riesgo, ¿qué explica la escasa ocurrencia de cataclismos en Rusia? Algunos podrían atribuirlo a la intervención divina y suponer que Rusia durante una década gozó de la protección especial de Dios. Sin embargo, puedo atestiguar que la reducción de la frecuencia y gravedad de las catástrofes naturales en Rusia se debió a los esfuerzos de nuestro grupo de científicos y al equipamiento experimental que he mencionado antes. Este fue diseñado para aliviar el impacto de los cataclismos climáticos y se instaló en Rusia, que fue identificada como el lugar más vulnerable del mundo. En breve presentaré algunas pruebas científicas que corroboran la eficacia de estos equipos. Pero antes, quiero explicar por qué, tras 10 años de funcionamiento satisfactorio, los científicos, que son mis amigos y colegas, ya no pueden continuar su trabajo, y por qué el equipo fue desmontado y retirado de Rusia. Para comprender las razones, es esencial señalar que el trabajo de nuestro grupo de científicos que ideó este equipamiento estaba vinculado a las actividades de una organización internacional, cuyos voluntarios nos ayudaron a realizar investigaciones durante más de 2 décadas. Sin embargo, el 8 de agosto, ustedes en Rusia prohibieron y expulsaron a esta organización, tras haber orquestado el terror y la persecución de los voluntarios comunes que nos ayudaban a los científicos a salvaguardar su territorio de cataclismos, confiriéndoles así un inmenso beneficio económico del que, lamentablemente, usted ni siquiera sospechaba, como percibo ahora. En consecuencia, se puso fin a la actividad científica de nuestra organización en su territorio. Por lo tanto, el 10 de agosto, mis colegas, como ciudadanos respetuosos de la ley, cesaron el trabajo del equipamiento en Rusia. ¿Sabe usted, señor Putin? Nunca le he considerado como mi amigo. Estamos en lados opuestos de las barricadas. Sin embargo, le he reconocido como un digno adversario. Esta apreciación personal se derivó de nuestros primeros años con el señor Yeltsin, cuando yo trabajaba como especialista en financiación del Comecon en el Ministerio de Finanzas de Rusia, y nos conocimos.
Señor Putin, ¿qué respeto puede haber después de que usted expulsó a quienes protegían a su país? Como consecuencia de estas impetuosas acciones, su país y los países de Europa del Este, amparados por la protección de este equipo, se quedaron sin ella, y ahora esto afectará no solo a sus territorios, sino al mundo entero. Y después de todo esto, usted ahora se presenta y dice que está preocupado por el futuro de su país. Pues bien, hablemos de su país, señor Putin. La desactivación del equipamiento ya ha tenido un impacto perjudicial en Rusia y ya ha agravado el daño económico en el país. Volveré a esta cuestión un poco más tarde, señor. Dada la creciente tendencia que ha empezado a manifestarse, las catástrofes naturales serán cada vez más frecuentes y poderosas. Y pronto usted será testigo de ello. Estos cataclismos causarán inmensos daños y agonía a la gente. Y el único responsable de ello a los ojos de la gente será usted, señor Putin. En mi anterior apelación a usted, no me hizo caso. Así que hágame caso ahora. Acepte el consejo de una persona experta. Si yo estuviera en su lugar, no me presentaría a las elecciones presidenciales. Preste atención a mi advertencia. No se presente a las elecciones, sino a la jubilación, al menos con cierto grado de dignidad retenida. Si se retira ahora con elegancia, la gente acabará culpando de su negligencia a quienes le sucedan. Todos, incluso los que le son totalmente leales y están dispuestos a perecer por usted ahora, le maldecirán después. Váyase ahora, o los ciudadanos no solo de su país, sino de todo el mundo, le maldecirán al final de su próximo mandato. Pronto el mundo descubrirá quién es el responsable de lo que ya está ocurriendo y cuya gravedad no hará sino aumentar. Por lo tanto, me gustaría volver al núcleo de mi llamado y a los hechos que lo fundamentan. Durante 10 años, ha estado funcionando en Rusia un equipamiento innovador altamente especializado que disminuía la frecuencia e intensidad de las catástrofes naturales tanto para Rusia como para algunos países vecinos de Europa del Este, que se encontraban dentro de su área de influencia. Sin embargo, nos vimos obligados a poner fin bruscamente a su funcionamiento porque el 8 de agosto de 2023, la actividad de la organización con la que colaboraban los desarrolladores de este equipo fue declarada indeseable en el territorio de Rusia. El 10 de agosto detuvimos por completo su funcionamiento y el propio equipo fue transportado fuera del país. En consecuencia, el efecto de mitigación proporcionado por él ha cesado. Sí, este dispositivo funcionaba de manera no oficial, pero ha conferido inmensos beneficios a su país. Para ilustrar la magnitud de los beneficios que otorgó, presentaré un breve análisis comparativo. Comprendo perfectamente que para usted, señor Putin, como político y antiguo agente de la KGB, las palabras no tienen ningún significado, pero los hechos sí, dado que son evidentes. Así pues, permítame pasar a los hechos concretos. En adelante, haré referencia deliberadamente a datos de fuentes accesibles al público, para que los habitantes del planeta Tierra puedan comprobar la veracidad de mis palabras. Comparemos los datos sobre la frecuencia de las catástrofes naturales en Rusia durante 3 décadas. Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, en la década de 1990-1999 se produjeron 2.877 catástrofes naturales significativas que provocaron emergencias. En la década de 2000 a 2009 se produjeron 2.297 catástrofes naturales. De 2010 a 2021, es decir, durante 11 años, el número registrado de emergencias por catástrofes naturales fue de solo 939 en total. Esta cifra es más de 2 veces inferior a la de cada década anterior. Permítame recordarle que el equipamiento ha estado funcionando desde 2013 y ha ganado fuerza desde 2014.
Respecto a esto, observe que 447 sucesos en 11 años, es decir, casi la mitad, se produjeron antes de 2013. De 2013 a 2021, inclusive, que son 8 años, hubo apenas 492 catástrofes naturales. Contemple esto, menos de 500 cataclismos en 8 años, mientras que en décadas anteriores hubo casi 3.000 en 10 años. Las estadísticas publicadas por el Ministerio de Situaciones de Emergencia demuestran que en 2022 solo se produjeron 78 catástrofes naturales en Rusia, una cifra 2 veces y media inferior a la del año anterior. Se trata de hechos indiscutibles que demuestran que en el territorio de Rusia, durante los últimos 10 años, la frecuencia de las catástrofes naturales ha disminuido drásticamente. Esta disminución también se refleja en los gráficos elaborados por otros servicios de monitoreo del mundo. Señor Putin, ¿nadie de la comunidad científica de su país se ha interesado por este hecho? ¿Nadie se ha dado cuenta de esta flagrante incoherencia de que la frecuencia de los fenómenos naturales extremos aumenta en otros países y en el mundo en general, pero disminuye en Rusia? Además, esta disminución no es atribuible a ningún fenómeno atmosférico cíclico ni a la oscilación austral. Tomemos como ejemplo un gráfico que ilustra la evolución de los riesgos meteorológicos en Rusia, elaborado por Bloomberg a partir de datos del Centro Hidrometeorológico de Rusia. Elegí este gráfico como ejemplo ilustrativo con un propósito específico. En el artículo de Bloomberg se hacía referencia a este gráfico para demostrar la supuesta intensidad de las catástrofes naturales en Rusia, lo que naturalmente me provocó una sonrisa, como imagino que le ocurriría a cualquier persona con mentalidad científica. Porque de hecho, este gráfico no muestra una tendencia de crecimiento constante. Si se examina más de cerca, se puede discernir que la tendencia de crecimiento en este gráfico persistió hasta 2013-2014, y luego el gráfico indica una estabilización en un nivel constante. La tendencia se volvió horizontal, el crecimiento cesó y empezó a mostrar indicios de disminución. Tenga en cuenta que esto ocurre precisamente desde 2014, cuando nuestro equipamiento empezó a funcionar a plena potencia. Considere la tendencia creciente de catástrofes de miles de millones de dólares en Estados Unidos. Así es como se ve el crecimiento. Mientras que el gráfico demuestra una estabilización después de 2013, con una tendencia a la baja después de 2014. Para establecer un contraste significativo, utilizaremos como fuente de datos la base MDAT. Esta base de datos ofrece un registro exhaustivo de las catástrofes naturales ocurridas en todo el mundo desde el año 1900 hasta la actualidad. MDAT registra las catástrofes naturales que reúnen al menos uno de los siguientes criterios: 10 víctimas fatales, 100 personas afectadas, una declaración de estado de emergencia, una petición de ayuda internacional. Según esta base de datos internacional, el número de catástrofes climáticas en el mundo aumenta rápidamente. Sin embargo, en Rusia, el número de catástrofes climáticas ha ido disminuyendo desde 2013. Le pregunto, ¿cómo puede pasar desapercibida esta llamativa anomalía? Sobre todo teniendo en cuenta que la temperatura en el territorio ruso está aumentando casi 3 veces más rápido que en el resto del planeta. El aumento de la temperatura media anual en el territorio ruso durante una década es casi un 70% superior a la del globo. Es importante comprender que cada décima de grado de calentamiento aumenta drásticamente la probabilidad de cataclismos graves y devastadores. Una escalada tan extrema de las temperaturas debería haber influido inevitablemente en el número y la intensidad de los cataclismos en la región. Supongo que las personas instruidas comprenderían ampliamente que la diferencia brusca de temperatura debería inducir inherentemente una amplificación en la cantidad de crecimiento de las precipitaciones, la aceleración de los vientos y otras manifestaciones climáticas extremas,
Se trata de una ley física. Si la temperatura en un determinado lugar muestra cambios intensos, entonces los cambios climáticos en este territorio deberían ser correspondientemente más pronunciados. Ningún científico de su círculo se preguntó por qué, a pesar de la intensidad del aumento de la temperatura en su país, no se observó la misma intensidad en el crecimiento del número y de los cataclismos durante los últimos 10 años. No obstante, el Centro Hidrometeorológico de Rusia afirma que en 2021 y 2022 se ha detectado una tendencia a la baja en el número de días con vientos fuertes en la mayor parte de Rusia, así como una reducción general de la velocidad media del viento. Si consideramos los gráficos de cantidad de precipitaciones y fenómenos hidrometeorológicos extremos en el territorio ruso, comprobaremos que en ellos se evidencia la misma tendencia a la baja. Desde 2013, el número de estos fenómenos ha ido disminuyendo. Cabe mencionar que la misma tendencia se manifiesta tanto en los gráficos construidos por los servicios meteorológicos como en los gráficos generados por investigadores independientes que utilizan datos abiertos y por servicios internacionales especializados en estadística. En todos estos gráficos se puede observar la misma tendencia a la baja desde aproximadamente 2013. La mera comparación del número de catástrofes naturales ocurridas en Rusia y otros países a lo largo de una década revela un patrón claro. Países con territorios similares o incluso mucho más pequeños han experimentado cataclismos más graves y numerosos que Rusia. Espero que a las personas inteligentes les surja ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que Rusia, un país con un territorio tan extenso, tenga un nivel tan bajo de catástrofes a gran escala? Al fin y al cabo, el extenso territorio de Rusia abarca varias zonas geográficas y áreas naturales con condiciones geológicas y climáticas diversas, lo que no hace sino aumentar las posibilidades de que se produzcan fenómenos y procesos naturales peligrosos. La mayor parte de la superficie del país, más del 60%, está cubierta por el permafrost, que actualmente está experimentando un rápido deshielo desde abajo. Una quinta parte del país se encuentra en la zona ártica, donde se producen las fluctuaciones de temperatura más extremas. Rusia bordea 12 mares a través de 3 cuencas oceánicas y alberga aproximadamente 300 volcanes, de los cuales casi el 25% están activos. Estos factores producen las circunstancias más adversas que deberían resultar invariablemente en una tendencia ascendente de cataclismos dentro de Rusia. Según todas las leyes físicas, Rusia debería experimentar cataclismos más frecuentes e intensos. Sin embargo, la magnitud y el número de catástrofes naturales en Rusia no han aumentado en la última década, y estos son hechos reales y tangibles. Señor Putin, no cabe duda de que se trata de condiciones bastante favorables para el bienestar de la nación, ¿no es así? Sin embargo, tales condiciones prevalecieron solo hasta 2023, o más exactamente, hasta el 10 de agosto de 2023, cuando tuvimos que desactivar el equipamiento que salvaguardaba a su nación y a algunas naciones de Europa del Este que se encontraban dentro del alcance de nuestro equipamiento experimental. El error que cometió, o mejor dicho, que cometieron los funcionarios que usted designó, ya le ha costado muy caro a Rusia. Prepárese para que, en un futuro inminente, los cambios climáticos agoten desastrosamente su presupuesto. Y ahora entenderá por qué. El 3 de septiembre de 2023, uno de los estimados voluntarios de nuestra organización, cuyas actividades fueron declaradas indeseables en su país, hizo una declaración pública. Afirmó que tras la desactivación del equipamiento, el 10 de agosto, el aumento del número y la fuerza de las catástrofes climáticas en Rusia seguiría una trayectoria natural sin mitigación, que la situación evolucionaría como lo habría hecho en ausencia del funcionamiento del dispositivo. Además, se afirmó que la escalada de la magnitud y el número de cataclismos sería más perceptible, medible y evaluable después de los 3 meses de la desactivación del equipamiento, mientras que las manifestaciones más pronunciadas se verían a los 6-9 meses. Señor Putin, si los investigadores científicos de su círculo hubieran sido realmente diligentes en la observación de cataclismos y en el discernimiento de patrones,
habrían notado inevitablemente que desde agosto de 2023 toda la tendencia constante horizontal de estabilidad se ha roto abruptamente. La frecuencia y la intensidad de los cataclismos extremos en Rusia se han elevado dramáticamente. Esto se hizo especialmente evidente en el otoño de 2023, precisamente 3 meses después, como declaró nuestro estimado voluntario. Recordemos la tormenta Betina de noviembre que causó una enorme devastación en la costa del Mar Negro, tanto en Rusia como en Europa del Este. En efecto, hacía más de un siglo que no se presenciaba una tormenta con tal velocidad de viento y precipitaciones. ¿Y qué hay de las inundaciones anómalas en la región de Primorie en agosto de 2023? Los meteorólogos han afirmado que nunca antes se había visto allí tal magnitud de precipitaciones e inundaciones, por no hablar del excesivo número de tormentas, vendavales y precipitaciones, incluidas lluvia y nieve, que se abatieron sobre Rusia en el otoño de 2023 y el invierno de 2023-2024, causando graves daños a las infraestructuras. La veracidad de esta tendencia fue confirmada por la declaración del jefe del Centro Hidrometeorológico de Rusia, quien señaló que el invierno de 2023-2024 registró las mayores cotas de nieve de las últimas décadas. Paradójicamente, en una década, los rusos, residentes del severo país del norte, han perdido la costumbre de vivir en un frío tan extremo, con una densidad de nieve tan alta y duras tormentas de nieve. En este punto, la comunidad mundial, supongo, podría albergar cierto grado de envidia, dando lugar a la pregunta obvia: ¿cuál era la razón para examinar el efecto del equipamiento experimental, específicamente en territorio ruso? La respuesta es sencilla. Es porque el territorio de Rusia y especialmente Siberia, debido a su composición geológica y a su calentamiento anómalo, 3,7 veces más rápido que el resto del globo, representa una tremenda amenaza para todo el mundo, incluidos usted y el Kremlin, señor Putin. De ahí que el funcionamiento de este equipamiento se dirigiera intencionalmente hacia esta región geográfica. Y como ya sabe, redujo la amenaza durante 10 años. La diferencia en la situación climática de Rusia antes y después de la desactivación del equipamiento es evidente. En efecto, disminuía la frecuencia de los fenómenos naturales extremos y aliviaba sus repercusiones tanto para Rusia como para algunas naciones de Europa del Este. Y por supuesto, al hablar de las ventajas que supuso, no puedo omitir el aspecto económico, como prometí. Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, en 2022 las pérdidas económicas por catástrofes naturales para Rusia ascendieron a solo 7.200 millones de rublos. Al cambio actual, esto equivale a aproximadamente a $80 millones estadounidenses. En cambio, en Estados Unidos, las pérdidas por catástrofes naturales en 2022 ascendieron a $164.000 millones. Por lo tanto, las pérdidas económicas de Rusia para 2022 son 5 centésimas del 1% del importe de las pérdidas estadounidenses, y una tendencia similar prevaleció durante toda la década anterior. A lo largo de una década, las pérdidas económicas de Rusia por catástrofes naturales equivalen a algo más de $2.000 millones si utilizamos el tipo de cambio actual, mientras que en Estados Unidos, durante la misma década, los daños superaron el $1 billón. Considere la diferencia entre 2.000 millones y 1 billón. Piénselo. Durante la misma década, Rusia solo sufrió el 0,2% de los daños económicos a los que debería haberse enfrentado, del mismo modo que Estados Unidos y otros países. Además, el territorio de Rusia es aproximadamente un 74% mayor que el de Estados Unidos y está situado en unas condiciones naturales extremadamente adversas. La temperatura en Rusia también está aumentando 2-3 veces más rápido que la media mundial. En términos físicos, las pérdidas económicas en Rusia deberían haber sido 2-3 veces mayores que en Estados Unidos. Es decir, no solo 1 billón, sino al menos 2 o incluso $3 billones estadounidenses. Sin embargo, ahora,
Debido a la desactivación del equipamiento, Rusia ha empezado a afrontar y seguirá afrontando pérdidas económicas sustanciales, comparables o superiores a las de Estados Unidos. Esta tendencia se manifestó claramente en el otoño de 2023, cuando el acontecimiento singular de la tormenta Betina infligió un colosal perjuicio económico al país, estimado conservadoramente en 42.000 millones de rublos, 462 millones de dólares, una cifra que supera en un factor de 6 las pérdidas agregadas de todas las catástrofes naturales de 2022. La magnitud de las pérdidas económicas derivadas de las catástrofes climáticas aumentó sucesivamente con cada década, como demuestra un análisis global de la dinámica de crecimiento. Por ejemplo, en el gráfico se puede observar el catastrófico aumento de las pérdidas de 2010 a 2019. Sin embargo, si intentamos mostrar la parte de pérdidas de Rusia en esta década, será tan insignificante que ni siquiera podremos verla en esta escala del gráfico. Piénselo, y este es un país cuyo territorio ocupa una sexta parte de la superficie terrestre. Me gustaría señalar que Rusia ciertamente no es un modelo a imitar en lo que respecta al seguimiento abierto y honesto de sus catástrofes naturales y la estimación de sus pérdidas económicas. Sin embargo, hay que señalar que cuando los expertos independientes realizaron sus cálculos en los últimos 10 años, a menudo no se basaban en hechos, sino en suposiciones. Pero a pesar de su exageración del número de cataclismos y de los daños materiales causados por ellos en Rusia, las pérdidas proyectadas por esos expertos seguían siendo 10 veces menores que en otros países con el mismo territorio. Además, no correspondía con la dinámica real de la escalada de cataclismos a nivel mundial, ni con la dinámica del aumento anómalo de la temperatura en el territorio de Rusia. Por lo tanto, la disminución del número de catástrofes naturales a gran escala que provocan pérdidas en Rusia durante los últimos 10 años es un auténtico hecho irrefutable. Sin embargo, ahora, señor Putin, ese escenario no se repetirá. Para comprender la dinámica mínima de cómo evolucionará a continuación la tendencia a la escalada de catástrofes naturales y, en consecuencia, las pérdidas derivadas de ellas para Rusia, volvamos a ver el gráfico de escalada de cataclismos por valor de miles de millones de dólares en Estados Unidos. Evidentemente, demuestra que la tendencia de crecimiento es vigorosamente ascendente y ya no es meramente lineal, sino que muestra indicios de una exponencial, porque la frecuencia de los cataclismos, cada uno de los cuales cuesta a Estados Unidos más de $1.000 millones, va en aumento. Teniendo en cuenta todos los factores agravantes, si no fuera por nuestro equipamiento, el ritmo de escalada de la tendencia de crecimiento de los cataclismos en Rusia debería haber sido al menos tan rápido como en Estados Unidos. Y estas son las estimaciones más bajas, porque este escenario no tiene en cuenta el hecho de que la temperatura en Rusia está aumentando casi 3 veces más rápido, como usted ya sabe. Lo que implica que la dinámica mostrada puede amplificarse 3 veces. En consecuencia, la tendencia a la intensificación de los cataclismos en Rusia debería haber sido, y de ahora en adelante será, mucho más fuerte que en Estados Unidos. Y ahora no solo usted, sino el mundo entero será testigo de ello. Señor Putin, el beneficio económico que nuestra organización, expulsada por usted del territorio de Rusia, pero que había establecido el equipamiento experimental, proporcionando un beneficio económico colosal para su país, ya no existirá. Por lo tanto, teniendo en cuenta la tendencia del rápido aumento del número de catástrofes en todo el mundo, podemos afirmar con certeza que Rusia está sufriendo actualmente y seguirá sufriendo graves daños económicos en los próximos años, debido al agravamiento de las condiciones climáticas y geodinámicas dentro de su país. Me preocupan profundamente las consecuencias de la desactivación de este equipamiento, no desde el punto de vista del futuro económico o político de Rusia. Mi inquietud se refiere a Siberia. Es precisamente este territorio el que ahora representa una amenaza para el mundo entero. En ausencia de cualquier factor compensatorio, la situación allí se agravará significativamente.
Al fin y al cabo, este equipamiento no solo influyó en las condiciones atmosféricas y en los procesos hidrometeorológicos, sino que también contribuyó indirectamente a reducir la dinámica de desarrollo de los riesgos geofísicos en los territorios que abarcaba, incluida Siberia. Sin embargo, ahora, este efecto mitigador ha desaparecido. ¿Qué significa esto desde el punto de vista científico para el destino de Rusia y del mundo? Para responder esta pregunta, es esencial tener en cuenta la gravedad de la situación a la que se enfrenta actualmente nuestro planeta. Los cambios climáticos catastróficos en nuestra Tierra se producen cíclicamente una vez cada 12.000 años. Y hoy en día vivimos precisamente durante este periodo cíclico, cuando la influencia cósmica externa imparte energía adicional al núcleo de nuestro planeta. Esto provoca una intensificación de la actividad magmática, de las catástrofes naturales, la activación de procesos endógenos, el deshielo acelerado de los glaciares y el crecimiento exponencial de la actividad sísmica y volcánica. Me gustaría recordarle que una parte significativa del territorio de Rusia se encuentra dentro del Círculo Polar Ártico, incluida gran parte de Siberia. Es precisamente allí donde se está produciendo un calentamiento récord en este momento, impulsado por procesos endógenos, y la tasa de este calentamiento se está acelerando rápidamente. El calor ya se está acumulando debajo de Siberia en las capas superiores del manto, y la delgada corteza litosférica está comenzando a derretirse con magma. En varias regiones del Ártico, científicos de diferentes expediciones, independientemente unos de otros, ya están observando una intensificación de los fluidos térmicos subterráneos, un aumento en el flujo de calor y la aparición de anomalías térmicas, puntos calientes. Señalan el derretimiento acelerado del suelo perennemente congelado en el fondo del océano, el derretimiento del fondo de los glaciares, el derretimiento del fondo del permafrost siberiano y la formación y expansión de cráteres de metano en áreas donde el flujo de calor está aumentando. El número de terremotos en Siberia ha aumentado significativamente y seguirá aumentando. Además, los científicos chinos han registrado que la conductividad eléctrica en el manto debajo de Siberia, a profundidades de 400 a 900 kilómetros, es significativamente mayor que la conductividad promedio en todo el mundo. Todos estos hechos apuntan a una creciente activación de las profundidades siberianas, lo que podría conducir a una catástrofe tremenda y a gran escala. A nosotros, como humanidad, nos queda muy poco tiempo en el que aún podamos emprender algo y asegurar de algún modo nuestro futuro. No nos quedan más de 4 a 6 años relativamente tranquilos. ¿Por qué declaramos un plazo tan corto? Porque la situación del planeta en estos momentos es mucho peor que nunca antes en su historia. Durante los ciclos anteriores, parte del exceso de energía de las profundidades se expulsaba a través del océano, lo que ayudaba a sostener la vida en el planeta. Pero ahora, todo el volumen del océano mundial está impregnado de nanoplástico, lo que reduce su conductividad térmica. Desde 1950, todo el plástico que producimos en la Tierra ha acabado en el océano, donde actualmente hay entre 75 y 200 millones de toneladas. El área de las islas de plástico en la superficie del océano equivale al territorio de Estados Unidos y Australia juntos, pero esto es solo el 1% del plástico. Mientras tanto, el 99% del plástico en forma de nanoplásticos está prácticamente en cada molécula del agua del océano en toda su profundidad, alterando significativamente la conductividad térmica del océano. La evidencia de la irreversibilidad de la desaparición del océano es la muerte definitiva de los arrecifes de coral, vastos organismos submarinos que existieron durante cientos de miles de años. En la actualidad, el océano se está calentando a un ritmo sin precedentes. Los impactantes datos científicos sobre la temperatura de los océanos en 2023 y 2024 han superado todos los modelos de predicción existentes, excepto el nuestro. Y no hay indicio alguno de que este proceso vaya a retroceder. Así, debido a la influencia antropogénica, el océano ya no cumple su función de conductividad térmica, y el calor queda atrapado en sus profundidades, aumentando la actividad magmática en todo el planeta. Estas condiciones devastadoras crean los requisitos previos para una catástrofe global a escala planetaria,
que la Tierra aún no ha presenciado, pero de la que nosotros, la humanidad moderna, probablemente también seremos testigos. Señor Putin, la información que usted acaba de recibir es una prueba concluyente construida sobre una base de hechos tangibles. Si tiene dificultades para comprender esos datos, le animo a que recurra a los recursos que tiene a su disposición en la Academia Rusa de las Ciencias para obtener una aclaración concisa. La urgencia de cambiar las políticas y la retórica sobre los cambios climáticos y geodinámicos de la Tierra es primordial, ya que los procesos amenazadores se están acelerando a gran velocidad. Compare el estado del océano hace una década, hace 2 años, hace 1 año y ahora, en 2024, y contemple cuánto tiempo le queda a la humanidad. Desperdiciamos el tiempo debatiendo la causa del cambio climático. En lugar de discutir el asunto, deberíamos colaborar y buscar una solución. Al final, la responsabilidad recae únicamente en los seres humanos. Es imperativo que los políticos, especialmente los ex países soviéticos, cambien su actitud hacia las personas, en particular hacia los científicos y los voluntarios que les ayudan, y renuncien a las costumbres soviéticas más nocivas respecto a esto. Es inaceptable penalizar y perseguir a quienes confieren inmensos beneficios no solo a sus naciones, sino también a la humanidad en general. Además, es esencial reconocer que las cuestiones climáticas no pueden explotarse con fines lucrativos y políticos. En la actualidad, la agenda climática y geodinámica debe ser primordial si queremos que la humanidad sobreviva al menos la próxima década, lo cual es muy dudoso dada la escalada exponencial de las amenazas climáticas, que pueden engendrar consecuencias imprevisibles y catastróficas. Ha llegado el momento de dejar de lucrar y de construir carreras políticas sobre la cuestión climática, cuando está en juego la existencia de todos, subrayo de todos. De lo contrario, repetiremos el destino de Marte, que estuvo vivo, pero perdió su atmósfera y su agua. Es posible que los niños nacidos hoy no lleguen a saber lo que es la escuela, porque sencillamente no llegarán a esa edad, debido a la intensificación de las catástrofes climáticas y geodinámicas en su país, en su ciudad, en su calle. El margen de seguridad de nuestro planeta se ha agotado. La devastadora circunstancia de que los científicos que poseían algunos avances en la dirección de resolver este problema, mis colegas y amigos, se vean limitados en sus actividades, sean objeto de persecución y los equipos experimentales sean desactivados por la fuerza. Todo esto agrava la situación en la que nos encontramos como humanidad y acelera la catástrofe inminente. Señor Putin, supongo que los hechos que he citado bastarán para que se dé cuenta de la gravedad del error fatal que ha cometido al oprimir en su país a excelentes científicos, colegas míos, que han dedicado décadas de su vida a la investigación, gracias a la cual durante 10 años su nación se ha beneficiado enormemente, junto con algunas naciones de Europa del Este, que también se beneficiaron de nuestro equipamiento experimental. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, todo lo que era factible, y fíjese, lo hicimos sin apoyo, sin recursos ni financiación, y aún así pudimos lograr excelentes resultados. Y en lugar de gratitud, usted destruyó nuestra comunidad científica, oprimió a los voluntarios que nos ayudaron. Usted contribuyó a que su gente influyera en los políticos de su país vecino, donde nuestros voluntarios y participantes, las mejores y más decentes personas, fueron acusados con causas penales. Estas personas soportaron un auténtico terror mediante redadas, intimidaciones y humillaciones. ¿Por qué merecían ese trato? Fue porque nuestros esfuerzos garantizaron su seguridad durante una década, reduciendo significativamente los daños que sufrieron por los desastres climáticos. Al principio, sus funcionarios, señor Putin, hicieron todo lo posible para calumniar, desacreditar y crear una reputación adversa y falsa de nuestra organización. Esto incluye sus intentos, a instigación suya, de crear una imagen negativa de nosotros en el mundo democrático libre,
donde su gente también influye deliberadamente en la opinión pública, modelando artificialmente una actitud negativa hacia nuestra organización. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Para que algunos de sus funcionarios designados puedan ascender, destacar por sus méritos y recibir nuevas distinciones? ¿Es ese el precio del futuro de Rusia? ¿Ese es el precio de la seguridad de millones de personas que, en lugar de su protección anterior, se enfrentarán ahora a catástrofes naturales sin precedentes en sus regiones y ciudades? Puedo decir cuál es el precio del futuro de Rusia. El precio del futuro de Rusia es una falsa medalla en el pecho de un falso funcionario al que usted mismo nombró para ese cargo, señor Putin. Y el falso elogio, eres digno, de un coro de gente falsa cantando a un falso funcionario durante la presentación de su falsa medalla. Ese es todo el precio de Rusia y de usted como su líder, señor Putin. Y por ello, me permitiré recordarle mi consejo. No se presente a las próximas elecciones si ha conservado la cordura y la mente racional. Se le llama el gran maestro de este mundo, pero ahora se encuentra en un callejón sin salida al que le han conducido sus funcionarios, aquellos en los que confiaba y a los que nombró para puestos de responsabilidad. Se está convirtiendo en rehén de su propia situación y de sus actos poco meditados. En cualquier escenario, la gente le maldecirá específicamente a usted. Aunque consigamos rescatar a nuestro planeta de una catástrofe inminente, debo subrayar que, sin respaldo financiero y en medio de una opresión total, las personas de su país seguirán sufriendo, se enfrentarán a las graves consecuencias de los desastres relacionados con el clima y maldecirán a la persona responsable de todas estas calamidades. En el caso de que nuestro grupo de científicos y los voluntarios que nos ayudan no tengan éxito, no puedan encontrar fondos y apoyo y no podamos encontrar una solución para detener la catástrofe planetaria, el mundo está condenado. Y en la agonía final, no solo todos los ciudadanos de su país, sino todas las personas de este mundo, mientras tengan aliento, le maldecirán, incluso después de su muerte, a pesar de que puede que usted no haya causado directamente el desastre, pero sí a aquellos a quienes usted confió el poder. No sé si con su conocimiento o no, fueron las personas que usted designó, y usted es plenamente responsable de sus acciones y de lo que han hecho. Créame, la gente de todo el mundo sabrá quién es el verdadero responsable de la muerte de la humanidad. Y cuando estén muriendo, sus maldiciones serán lanzadas precisamente contra usted, señor Putin. Por lo tanto, escúcheme, señor Putin. Váyase ahora y la gente seguirá respetándole. Márchese ahora y la gente olvidará lo que ha hecho porque pronto tendrán preocupaciones más acuciantes. Váyase ahora y conservará el recuerdo de sí mismo como un gran maestro de ajedrez. Esta es su única oportunidad de salvar su cara y su dignidad. Le aconsejo encarecidamente que aproveche esta oportunidad ahora. Sin embargo, entiendo perfectamente que usted no dará este paso. El poder personal es mucho más valioso para usted que la vida de miles de millones de personas.